¿Qué habita a los autores que nos fascinan? ¿Qué los mueve por dentro? ¿Qué los obsesiona? ¿Qué parte plasman en sus obras? ¿Y qué parte dejan fuera? Bienvenidas a Autores Habitados, el podcast literario de Elena Cienfuegos. En este episodio de Autores Habitados, hablamos con la escritora Cristina Sánchez Andrade, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz con su novela Ya no pisa la tierra tu rey, y del premio Setenil con su libro de relatos El niño que comía lana. Con ella hablamos de la importancia de cómo nos presentamos al mundo, de la constancia y el tesón, de cómo la escritura lleva a la escritura, y también del inconsciente colectivo, las sincronicidades y la intuición. Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotras. Bienvenidas al segundo episodio del podcast Autores Habitados. Estoy súper feliz porque hoy estoy con Cristina Sánchez Andrade. Bienvenida, Cristina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira, mientras preparaba hoy un poco más la entrevista, la presentación y así, pensaba que en paralelo, mientras yo cuento un poco lo que haces, lo que has publicado, los premios y así, pensaba que como yo estoy en un momento de vida en el que me cuestiono mucho qué es lo realmente importante, ¿no? Se me ocurrió que tú en paralelo, si quieres, pienses en cómo te presentarías tú, como persona o como escritora o lo que nos quieras contar, aparte de libros y premios y esas cosas. Te lo lanzo porque sé que es una pregunta que a veces no es fácil, entonces mientras yo hablo de ti en ese sentido, si quieres, te lo piensas y luego nos lo compartes. Vale, luego lo comparto entonces. ¿Eh? Muy bien. Sí que es difícil la pregunta, ¿eh? Sí, Porque al final somos muchos dentro de uno, ¿no? Y según en qué contexto estés hablando, pues te presentas de una manera o te presentas de otra, ¿no? total. Mm, No, es complicado esa pregunta. Es que Complicado. depende de qué quieres que diga. Ya, Sí. lo que te salga a ti. Y si es muy complicada, la ignoramos, ¿sabes? Te hago una presentación Es que habitual. además, ¿sabes qué pasa? Si fuera que yo tengo otro oficio, a ver, si yo soy, yo qué sé, abogado, ¿no? Em, Eso no es tan vocacional como ser escritor. O sea, ser Ya, escritor o sea, mi escritura es mi esencia. O sea, mi voz narrativa soy yo, ¿no? Entonces, está tan imbricado y tan unida la profesión con mi persona. De hecho, o sea, yo tengo esa manera de escribir caótica que estoy escribiendo o sea, yo no hago pausas, realmente estoy todo el día escribiendo, no con el ordenador delante, sino que cuando periodos de escritura, soy como una esponja, todo me alimenta, no creo que un abogado, por ejemplo, vaya por la vida así, ¿no? O sea, siendo abogado en todo momento, ¿no? Entonces, es complicado, es complicado. Mm. oye, pero me gusta, ya me parece una respuesta interesante la que me estás dando. Me gusta lo que me cuentas, claro, es Hay una verdad. cosa que también cuando la gente, o sea, cuando tú dices soy escritor, vale, pues bueno, hay gente que le parece pues bastante eh, increíble, a lo mejor que haya explicado libros, pero bueno, a otro tipo de gente no le parece tan alucinante. Lo que creo que a todo el mundo sorprende cuando lo digo, que esa es otra faceta mía, pero que la tengo ahí como en un segundo plano porque a mí no me parece, bueno, a ver, me parece relevante, pero no voy hablando de eso. O sea, cuando yo digo que tengo 4 hijos, eso todo el mundo se lleva, se lleva las manos a la cabeza, pero ¿cómo has podido? Entonces yo noto que eso es algo a lo mejor un poco distinto,
un poco distinto de mi faceta como escritora, ¿no? Porque además va unido, pero bueno, podrías también pensar, "Guau, ¿cómo es compatible tener 4 hijos con tener una carrera y seguir escribiendo y seguir?". Entonces, bueno, me puedo presentar también como madre, ¿no? Es De una verdad. familia numerosa, que sería, pues, otro yo, ¿no? Sí, jo, me Dentro parece de lo muy que interesante nos eso. habita, Sí, como bien sabes, ¿no? me parece muy interesante eso porque justo hace unos días, unas semanas, pensaba en eso, pensaba viendo los libros y las autoras que tengo en mi librería, pensaba, jo, parecemos todas mujeres solteras y sin hijos, ¿sabes? Como que te haces esa idea, no sé por qué, me vino como una imagen de... Es que yo creo que va como un poco unido, o sea, el que te ves de fuera dice: "Esta se dedica a escribir, no hace nada más", ¿no? Y yo también creo que proyecto esa imagen, y por eso cuando digo de repente así como si nada: "No, es que tengo 4 hijos", es como eso ya no se lo creen, ¿no? O lo ven como muy, o se lo creen porque estoy diciendo, pero lo ven como muy difícil dentro de lo otro, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Me encanta. No somos de es que es lo que te decía, es que según el contexto en el que estemos, somos una cosa u otra, ¿no? Sí, Pero lo totalmente. interesante es cómo te presentas tú al mundo, ¿no? Cómo que, de todas esas máscaras que todos tenemos, ¿cuál es la que escoges tú para presentarte, no? Eso es lo interesante, porque probablemente te sientas más identificado con esa, ¿no? Sí, sí. Sí, a mí eso me parece interesante de esa pregunta, de decir, ¿qué te viene primero? Claro, a ti, por ejemplo, como es tan vocacional, lo Mm, primero que te viene es escritora. Es genial eso. sí. Sí, Pero bueno, luego esto depende de quién te lo pregunte, porque como bien sabes, el tema de, contestar profesión escritora es muy complicado. O sea, es hay como una delicado. reticencia ahí porque la gente te mira como diciendo: "¿Escritora de qué?", ¿no? No te conozco de nada y como no eres conocida, o no sales en los telediarios o no has ganado premio Planeta, pues escritora de que hay como que, por lo menos en España, como una reticencia. Entonces, si yo voy yo qué sé, a buscar trabajo al INEM, y me preguntan, profesión, últimamente me atrevo a decir escritora, pero, me cuesta, ¿eh? Ya. No sé si te pasa eso a ti también. A mí también, sí. Y encima, como yo antes era terapeuta, hacía fisioterapia y acupuntura. Y en la escritura estoy a tope desde hace pues un par de años o así. Entonces, al principio decía, soy escritora, pero antes era terapeuta, como si tuviera que justificarme. Exacto. Pues yo digo, soy periodista o soy profesora antes, cuando, es que soy escritora, es que soy yo tengo todas mis energías puestas en eso, ¿no? Pero es verdad que hay como por parte del otro o por parte nuestra, ya no sé, ¿no? Y esto es algo que nos ocurre a todos, porque yo lo he comentado con otros amigos escritores y es verdad que antes, que decir escritor dicen cualquier otra cosa, ¿no? Que parezca más seria y más, creíble, ¿no? Y no tan, que esto es un poco fantasmilla, ¿no? El que va por ahí diciendo que es escritor, ¿no? Sí. En fin. Oye, me encanta, no voy a dejar hacer la presentación, me ha gustado mucho así. Cuéntame entonces, ¿cómo se inició esta relación tuya con la escritura? O con la narración oral, porque sé que en lo que tú creas hay mucho de narración oral también. Sí. A ver, bueno, viene de hace mucho. Mi primer libro lo publiqué cuando tenía 29, me parece, pero ya escribía antes de haber publicado esa primera novela. Pero, mira, siempre tuve como un poco de reticencia también a querer dedicarme de manera profesional a la escritura. O sea, siempre, he pensado que, mm
el escritor, por lo menos en España, que no hay apenas ayudas, ni no es como en los países nórdicos que tienes un sueldo solo por ser escritor, pues en España, pues los escritores malviven, ¿no? Los que se dedican solamente a escribir, pues bueno, no viven de la escritura, ¿no? Entonces, yo siempre tuve como un poco de miedo o de reticencia a convertirme en un, o sea, a dejarme llevar por esa precariedad, ¿no? No, es que no quería entrar en esa precariedad que sabía que era a lo que estaría abocada, ¿no? Porque tú te puedes dedicar a otra profesión a la vez, pero llega un momento, y mucha gente lo hace, al final lo hacemos todos, yo también ahora doy clase, ¿no? Pero llega un momento en el que empiezas ya a publicar más, bueno, a convertir esto más en profesión y tienes que dejar un trabajo, por ejemplo, pues yo trabajaba en una oficina y tenía 8 horas diarias, eso no lo puedo, eso es absolutamente incompatible. O sea, te estresas tanto que no haces ni una cosa ni otra. Entonces tienes que decidir en un momento dado qué es lo que quieres hacer, ¿no? Luego, bueno, y priorizar, por ejemplo, pues eso, yo al final dije, bueno, pues esto ya era los 30 y tantos, dije, bueno, pues voy a dejar ese trabajo y me voy a dedicar a la escritura, eh, pero bueno, que al final tampoco estás 100% a eso porque necesitas ingresos por otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, al principio, pues, no quería reconocerlo, pero al final tuve que decir: "No, es que le quiero dedicar, quiero poner toda mi energía, en esto". Y así empecé un poco, ¿no? Poquito a poco. Si es que mi carrera también ha sido muy paulatina, o sea, afortunadamente, porque yo, creo que esos éxitos fulminantes, están abocados mm, al fracaso a lo mejor, o no traen luego cosas muy buenas, ¿no? La gente que tenía a lo mejor un éxito de estos ahí con la primera novela, luego es muy típico tener bloqueos o tener esas, tú mismo te marcas unas expectativas que no puedes cumplir jamás, ¿no? Entonces, bueno, yo afortunadamente, pues mi carrera ha sido como muy poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Yo diría, bueno, desde el momento en que empecé a publicar, con Anagrama, o sea, ya de manera continua, porque tengo un libro que es mi segundo o tercero, que es con Anagrama, pero luego pasé a otras editoriales, bueno, pero ya de una manera más, continua y siempre con ellos, pues digamos que ahí mi carrera como que empezó ya a ascender un poco más, ¿no? Sí. Hijo, poquito a poco, pero hoy contaba y tienes 22 libros publicados. Hoy he contado, no sé si he contado Bueno, bien, pero bastante. no sé, me parecen muchos, pero a lo mejor entre yo creo que tengo como 12 novelas y luego tengo algún libro más, ¿no? Y 22 será mucho. Vale. Pero sí que son bastantes, Sí, sí. como que poquito a poco, pero con la constancia de mantenerse ahí. Sí, bueno, y sobre todo estoy satisfecha porque tampoco tengo nada que no haya publicado. Todo lo que escribo lo Qué publico, guay. no nada guardado por ahí, ¿no? Que es bastante típico también y que me puede ocurrir con el siguiente libro perfectamente, ¿no? Pero bueno, que todo lo que he escrito ha salido. Qué guay. ¿Y cómo es tu proceso creativo? Un poco de dónde surgen tus ideas y cómo las trabajas después. Bueno, con cada libro es distinto. A ver, eso de que el talento, ay, o la inspiración te pilla y no, a ver, hay que sentarse. O sea, yo te diría que mi proceso es eh, el insistir, insistir, insistir y y el tesón, ¿no? Y si no te apetece, pues te aguantas. O sea, yo creo que la poesía es más espontánea, ¿no? La poesía no la puedes forzar de esta manera, ¿no? Un poema nace o no nace, pero la narrativa, em,
es más de las cosas van por lo menos a mí, ¿eh? Yo creo que cada escritor tiene su método. Las cosas, los personajes, las ideas, surgen de la propia escritura. O sea, la escritura lleva a la escritura, ¿no? Entonces, por eso es interesante forzar un poquito. Los días que no estés muy inspirado, pues yo últimamente, mi método es cuando estoy por ejemplo, que ahora hace poco que estaba en una residencia, ¿no? En China, de escritores, Qué guay. ya muy buena. Y ahí teníamos, bueno, hemos tenido 3 semanas de escritura bastante intensa que nos dejaban en paz. Y entonces, claro, pues yo tenía todo el día para eso, ¿no? Y basta que tengas todo el día para eso, para que no te salga nada, ¿no? Para que te bloquees, sobre todo si estás al comienzo de un proyecto, ¿no? Que todo cuesta más, que estás casi como frente a la página en blanco. Entonces, pues como veía que no me estaba surgiendo de una manera natural, yo lo que hago es decir, pues escribes 700 palabras, que parece poco, pero es muchísimo al día, aunque sea borralla, da igual, pero 700 palabras tienes que escribir todos los días. Y, era un método que se lo escuché creo que al escritor Naipaul. Y, oye, y funcionan, ¿sabes? Porque poquito a poco vas avanzando. Y luego no es tan malo lo que escribes, o sea que a lo mejor un día lo tienes que tirar, pero que por lo menos es mejor que no hacer nada, ¿no? Entonces, ese es mi método, la insistencia. Me gusta porque es como muy artesano, muy de poner ahí el esfuerzo y el tiempo y la Luego intención. también, claro, depende en qué momento de la escritura estés. Si estás revisando, pues es mucho más agradable, ¿no? Y es más fácil. Si tienes la novela ya avanzada y lo que estás haciendo es, bueno, pues eh, voy a meter aquí una escena. Bueno, pues ya es fácil todo, porque tienes los personajes, ya tienes el ambiente, ya tienes el universo creado, ¿no? Pero claro, es que empezar es complicado. Mm. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo eres? Cuando creas una novela, ¿te estableces como una estructura muy clara desde el principio? ¿O te das bastante margen para luego ir también como un poco en modo brújula? ¿O No, depende? intento, bueno, esbozar un poquito y ver un poco qué, y luego voy viendo por dónde me lleva la propia escritura. Es que no, mi método no, o sea, a través de mi método no puedo controlar absolutamente nada. O sea, ni el propio proceso de escritura no lo controlo yo. O sea, yo no digo, tal día voy a acabar. Ojalá pudiera hacer eso, ¿no? Ojalá fuera como cualquier trabajo, cualquiera. Es que hay veces que desearía tener un trabajo normal, normal, o sea, no es que no tan creativo para poder empezar y acabar. O sea, porque eh, si tienes voluntad lo haces, pero es que esto no es una cuestión de voluntad. La única voluntad que puedes poner es el tesón, pero luego el que vaya más o menos rápido, que un día estés más o menos inspirado, eso no lo puedes controlar. Es verdad. Vaya, yo Ahora, lo si vivo igual, te entiendo. estás de brazos cruzados, tampoco te va a salir nada. No puedes estar así esperando que te vengan las ideas porque no te van a venir. Es mejor escribir cualquier cosa, ¿no? Sí, Mm, sí. Y sí. en ese sentido de escribir cualquier cosa, ¿cuáles son tus temas? Como cuáles son tus obsesiones o lo que te habita que dices, esto lo tengo que llevar a la escritura? Pues depende de cada libro. Bueno, a ver, que al final escribimos sobre 3 o 4 cosas, ¿no? Que siempre vuelves a lo mismo, pero es que eso es precisamente lo que tengo que averiguar cuando estoy escribiendo, Ya. ¿no? Yo no parto de, me sé esto, voy a contarlo. No, es justamente lo contrario. No sé esto, me inquieta, me perturba, me interesa y voy a investigar hasta dónde puedo llegar, ¿no? Normalmente ese es el proceso. Sí, sí. Y
ahora mirando hacia atrás, ¿qué temas ves tú? Porque claro, me imagino que algunos serán los mismos que los que veamos los lectores, pero otros igual son diferentes. ¿Qué temas ves tú como que van y vuelven en tus libros? Bueno, comentábamos antes en otra en otra videoconferencia que tenía, que siempre suelen ser temas de, o sea, las protagonistas suelen ser mujeres, mujeres un poco vulnerables, en un ambiente rural, mm, mujeres que son vulnerables, pero a la vez fuertes, que tienen una mucha personalidad y que consiguen, bueno, salir del paso, ¿no? Vuelvo una y otra vez a eso, ¿no? Pero dentro de que ese puede ser a lo mejor el protagonista o la protagonista, luego pues hay temas distintos, ¿no? La huida es un tema, la soledad es otro, el la soledad en el sentido de cómo vivimos, ¿no? Si vivimos, si, que hay gente que vive con el cobijo de la masa, del grupo, esto también suele estar muy presente en mis novelas, ¿no? Que tienen miedo a salir del grupo, ¿no? Frente a otros que son outsiders total, ¿no? Entonces, bueno, pues eso depende de cada novela por donde vaya saliendo, ¿no? Sí. ¿Y hay algún tema? Me imagino que no, porque por lo que he dicho antes de que cuando hay un tema sobre el que quieres entender, vas a por él. ¿Hay algún tema que tú notes como que no quieres ir hacia ese tema? Que hay algo en ti que quiere ir y que hay algo en ti que, como temas que no te atrevas a Bueno, abordar. siempre es así, Vale, porque vas hacia tu propia oscuridad, ¿no? claro. Es como ir encendiendo ahí una lucecita en una cueva oscura y iluminando esas partes oscuras dentro de ti, ¿no? Entonces, pero ya, lo que pasa es que como llevo tantos años escribiendo, yo ya conozco esa sensación, ¿no? De estar entrando en algo que me interesa, me perturba, y que me da miedo también, ¿no? Pero precisamente hay que zambullirse en esa experiencia, ¿no? Eh, Sé que mucha gente justamente lo que hace es, ¡pum!, tapar eso, ¿no? "Uy, esto no, que me da miedo. Uf, ¿dónde me estoy metiendo? No, no, no". Y van a otra cosa, ¿no? Pues probablemente no salga nada con interés. Es justamente ahí donde tienes que ir a buscar, porque ahí están tus temas. Es que si no conectas con lo que estás escribiendo de una manera, si no tiene, tú puedes estar escribiendo sobre lo que sea, pero lo tienes que hacer tuyo, ¿no? Sangre de tu sangre. Tiene que haber una conexión contigo. Si no, es imposible escribir. Por lo menos yo lo planteo así, ¿no? Sí. A mí me pasa igual, que al final los temas a los que siempre voy son temas que quiero destapar. Y si ya los he destapado, pues quiero destaparlos un poco más. Es siempre como yo me imagino, utilizo mucho esa imagen de yo escribo remangada y es verdad, siempre estoy remangada en la vida en general y como esa sensación de meterme en la tierra y en el lodo a ver qué saco de ahí, a ver qué se puede transformar, a ver qué puedo entender. Es verdad que a mí Claro, también me gusta mucho crear desde ahí. Es que no me sale, de otra manera no me sale. por eso es tan, en el fondo, tan terapéutica la escritura, porque te estás revolcando vamos, es como tener una sesión psicoanalítica todos los días, si quieres, ¿eh? Si estás Total, dispuesto a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay que ir a por eso, está claro. total. Y encima te ayuda, bueno, al menos a mí, me ayuda también a, hay cosas que me salen ya directamente con distancia, pero hay cosas que como están todavía muy pegadas a mí, te obliga, para que sea algo literario y no simplemente a lo que has soltado tú ahí lleno de juicios, a distanciarte y a ponerte en el lugar de todos los que formaron parte de eso. Es verdad que en eso también yo lo veo como muy terapéutico, de Mm, por lo que sueltas y por esa distancia que te obliga a coger si quieres sí, crear algo que a otro le hable también. claro, la distancia es importante. Sí, yo creo que
si estás hablando de, por ejemplo, de algo, pues, doloroso, traumático, que te acaba de ocurrir, y te pones ahí 2 minutos después a escribir, ahí no puedes, ¿no? Hay que tener un poco de distancia en el tiempo y también con respecto a cómo, desde dónde escribes, ¿no? Mm, siempre va a ser más fácil, a lo mejor, meterte en la piel de otro personaje y creer que estás hablando a través de ese personaje, aunque al final hables tú, ¿no? Entonces, bueno, pues son estrategias, claro. A mí me Mm, gusta mucho, entre otras muchas cosas que me encantan de tu escritura, me gusta mucho también, lo pensaba hoy, em, cómo logras que empaticemos con los personajes protagonistas, hagan lo que hagan. ¿Sabes? Como a mí me caen genial y yo las defiendo hasta la muerte, hasta aquellas que hacen cosas que igual ves tú desde fuera dirías, ostras, pero han matado, ostras, pero han hecho esto. Pero yo es que con tus protagonistas enseguida me uno a ellas y a por todas. yo creo que eso tiene que ver con hacer personajes de carne y hueso, es decir, con hacer personajes que sean vulnerables, o sea, porque la vulnerabilidad en todos tiene un punto de proximidad, de conexión. O sea, si tú, por ejemplo, estás hablando con alguien y de repente te abres y cuentas, aunque sea alguien que no conoces de mucho, y cuentas algo delicado que te ha pasado, esa otra persona de repente también se abre a ti, ¿no? Entonces, en cambio, si el personaje o tú en la vida real vas de súper guay, de que eres fuerte y que no te pasa nada y qué tal, pues eso al final produce un poco de rechazo, porque yo creo que todos tenemos ese punto débil, ¿no? Ese punto vulnerable, y entonces simplemente con crear personajes grises que no sean ni buenos ni malos, ya estás haciendo que el lector empatice, ¿no? Porque algún aspecto de esa grisura coincide con la del lector, ¿no? Mm. Sí. Y otra de las cosas que me gusta mucho, que en parte yo creo que es porque soy gallega, pero no solo, es como esa conexión tan fuerte con lo que yo llamo la tierra, pero no tierra como Galicia, sino tierra como tradiciones, mitos, leyendas. Me recuerda también a otra escritora que también me encanta, Irene Sola, con Canto yo y la montaña baila. Ujú. Como ese tipo de narraciones a mí en general me atraen mucho porque me hablan, yo creo que de algo muy de terrenal y a la vez como muy de inconsciente colectivo también. Mm. Mm. Sí, bueno, esa conexión es verdad que hay una conexión con la tierra, y no, tampoco te puedo decir muy bien por qué, ¿no? Em, no sé si asocio la tierra también con la madre naturaleza, eh, pero bueno, hay cosas que efectivamente están en el inconsciente colectivo, participamos todas de ello y no se pueden explicar con palabras, ¿no? Pero están ahí, ¿no? A un nivel como un poco subterráneo, ¿no? Sí, Y también sí, todas esas leyendas, esos mitos, sobre todo la tradición oral es lo que más he trabajado, lo que más me interesa, ¿no? sí. Y Y hoy informándome, leía que, me corriges si me equivoco, pero leí que Las Inviernas fue como la novela que te ayudó más a propulsarte a nivel internacional. ¿Puede ser? bueno, ahí yo creo que a partir de las inviernas es un poco el cambio que te comentaba antes. Sí, esta novela, de repente, no sé si por el momento también o porque se dio la circunstancia, pues empezó a tener un montón de traducciones, hicimos mucha promoción porque ganamos un premio para publicitar la novela, por ejemplo, en Reino Unido, también se publicitó también estuve en Alemania, en Estados Unidos, en varios sitios, ¿no?
Y bueno, pues eso, también tener una novela traducida al inglés te abre las puertas a muchísimas cosas. Por ejemplo, pues esto que te comentaba antes de esta residencia en China, ha sido gracias a que Las inviernas está traducida al inglés y han estado un grupo de estudiantes traduciendo del inglés al chino esta ¡Qué novela, ¿no? guay! Entonces, bueno, sí que fue un poco lo que me abrió puertas, ¿no? Mm. Sí. Y yo me preguntaba, porque es verdad que de todos los libros que he leído tuyos, no sé por qué, cuando recomiendo a alguien que te descubra como escritora, siempre digo, si quieres elegir, empieza con Las inviernas. Y me pregunto si tú sientes, yo no he sido capaz de responder esa pregunta para mí misma, ¿eh? Si sientes que hay algo en ese libro distinto, ¿sabes? Si, ¿por qué Más va que más allá? O... distinto a los otros, yo creo que es el que inaugura un tipo de narrativa en mí, ¿sabes? Vale, El que sería como la puerta de entrada. Entonces, claro. también cuando me preguntan, pues también siempre me resulta muy difícil contestar, porque esto es como que, ¿cuál es tu hijo favorito, no? Pero quizás siempre acabo diciendo, empiezo por Las inviernas, ¿no? O depende un poco también del perfil, a veces también digo, empiezo por la nostalgia de la mujer anfibio, ¿no? O si alguien busca algo como un poco más distinto, empieza por Habitada, que es un... ¿no? Pero bueno, también tienes que ver un poco con quién estás hablando, ¿no? Sí, Pero quizá Las inviernas sea más para todos los públicos. vale, sí. Y ahora pensando en Habitada, que justo me lo leí hace poquito, dije, así ya estoy metida en el ambiente, Cristina Sánchez Andrade, para la entrevista. Me encantó. Es que soy muy fan, soy muy fan. Ya te lo dije, estás en mi top 5 de, de Pues, autores favoritos. Es que desde que te descubrí fue como, ostras. pero bueno, a lo mejor tú que has leído más de uno, a lo mejor una persona que no haya leído ninguno, empezar por Habitada es raro, ¿no? Claro, estaba pensando que siento como que vas un poco más quizás hacia lo experimental, ¿no? Como Mm. ya cuando empiezo a leerlo digo, ostras, qué guay, juega con la forma, con la puntuación, como que me conecta un poco con la poesía. Y sí, igual en ese sentido no sería el primero que recomendara, pero quizás lo que dices tú depende también de para quién. Depende de a Me ha quién. encantado, Habitada me ha encantado. Claro, pero tú eres una lectora con un nivel, lectora y escritora, con un nivel que a lo mejor de lectura y de profundidad y de que no tiene otra persona, ¿no? Bueno, luego cada lector tiene su interés también, ¿eh? A mí me parece fascinante, ¿no? Porque una de las cosas más bonitas es ir a los clubes de lectura ahí eh, pues con señoras. Hace poco estuve en la provincia de Albacete, que tienen unos clubes de lectura maravillosos. En cada pueblo tienen uno, ¿no? Funcionan muy bien. Qué guay. Y ahí te encuentras con señoras vamos, que tienen 70 años pero que no tienen pelos en la lengua, vamos, que te comentan todo y se enteran perfectamente de todo, te hacen unas preguntas que te hacen hasta dudar, porque hay veces que los escritores no nos acordamos de nuestras propias tramas y detalles y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada lector tiene su interés también, ¿no? Sí, es verdad que debe ser sorprendente a veces la diferencia entre el lector que tú te imaginas que te está leyendo y cuando ves en directo, qué Bueno, chulo, eso es maravilloso. qué A chulo. mí ese contacto con la gente de los clubes de lectura me parece, porque ya se han leído un libro y hay una conversación distinta, ¿sabes? Entonces, no es como estar en una presentación o estar en una entrevista que tienes que estar tú contando de qué va, ¿no? No, no estás contando de qué va, estamos dialogando sobre el libro, ¿no? A otro nivel, ¿no? Sí, qué guay eso. Sí. Yo organizo, lo que pasa es que lo hago con algo muy ilustrado. Organizo diálogos filosóficos. Es verdad que me dan ganas a veces, igual para un futuro, de hacer
diálogos filosóficos con libros de narrativa, como un club de lectura, pero enfocado, eso, lo que dices tú, a las interpretaciones de los demás, no a lo que nos han querido contar. Claro, y además que detrás de cada libro hay un tema. Si, por ejemplo, yo sé que con Habitada, pues lo han tratado, pues, por el tema de la de la, bueno, de la pérdida de cordura, gente que está, o de la esquizofrenia, de gente que bueno, que tiene algún problema mental, ¿no? Cognitivo, mental, y que este libro sirve para entender cosas, ¿no? Porque al final la protagonista está habitada de voces, ¿no? Y esto es algo que le ocurre a mucha gente, ¿no? Que con la que se puede identificar perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, cada libro tiene también su temática que se puede abordar, ¿no? Sí. Y ahora pensando en el título de Habitada, ¿cómo funcionas tú con tus títulos? Porque lo hablábamos también con Natalia en el episodio anterior, que ella no puede cerrar el libro hasta que tiene el título, que el título le da como parte de la trama y el cierre. ¿Cómo funcionas tú en ese sentido? ¿Cuándo Claro. aparecen los títulos? A ver, yo los títulos los trabajo muchísimo. Bueno, todo lo trabajo mucho, porque el comienzo lo trabajo mucho, los personajes, pero bueno, las cubiertas también las trabajo con la editorial, o sea, todo es importante en un libro, ¿no? Pero digamos que hay cosas que son como más importantes todavía, porque es el primer encuentro del lector con lo que tiene delante, ¿no? Entonces, a lo mejor sería, pues, la cubierta, y el título, y luego, en segundo lugar, pues, el comienzo, ¿no? Eso es lo que tú te encuentras en una librería, por ejemplo, y coges el libro, te llama la atención por la cubierta, por el título, y ya abres, y si te gusta la primera o la segunda página, probablemente te lo compres. Es que somos así, ¿no? Bueno, a lo mejor miras el resumen, la sinopsis, que eso también es súper importante hacerlo bien. Y entonces, bueno, los títulos, los trabajo mucho, a veces llegan de manera espontánea, otras veces, eh, pues cuesta un poco más. Por ejemplo, Las Inviernas, pues siempre cuento que Las Inviernas es el nombre de un pueblo en Guadalajara. Y cuando empecé a plantearme escribir sobre todas estas anécdotas, historias de mi familia que tenía, y estaba dándole un poco de vueltas a ver cómo uno todo esto, pues, una vez, pues eso, viajando en coche, vi, ese cartel de Las Inviernas y dije: "Qué bonito, era un título", ¿no? Chulo, sí. Y a partir del título, el título me dio, la idea de que iban a ser dos mujeres, porque ya vi un invierno, ya vi el femenino plural en eso, ¿no? Y vi, pues, toda la bruma, el misterio, las noches gallegas, lo que había detrás, ¿no? Entonces, pero digamos que esto es lo que comentábamos al principio, que no es que tú busques, sino que como que eso viene a ti, ¿no? Viene a ti porque estás en ese proceso, ¿no? Y estás abierto a encontrarte con algo interesante, ¿no? Muy Sí, importante estar abierto, ¿no? Estás con los ojos cerrados, a todo, y no quieres que entre nada, pues no va a entrar nada, ¿no? Em, entonces, bueno, eh, por ejemplo, con Las Inviernas fue así. Y con El niño que comía lana, pues, me encanta ese iba título. iba en coche también escuchando una, entrevista, y hablaba un médico que decía que a su consulta había llegado un niño que comía lana, Ostras. y dije: "Guau, qué título, el niño que comía lana". Y eso me dio, eh, o sea, yo no tenía ese cuento. Empecé a escribir ese cuento de raíz de ese título, ¿no? Qué guay. En el que tenía que haber un niño que comía lana, ¿no? Y a la vez eso dio título al libro entero, ¿no? Entonces, bueno, cada cada libro es un poco distinto. Tengo 2 que son
versos de poemas. Voy a decir Rosas dormidas, es un verso de Lorca. Ya no piso la tierra tu rey, es de Akhmatova. Entonces, bueno, hay veces que cuando no llega nada, pues cojo un libro de poesía y muchas veces me inspira, ¿no? Pero bueno, todo tiene que remitir a ese tema, ¿eh? Es verdad. Todo tiene que converger a ese, vamos, a ese título que tiene que tener que ver con el tema. Claro, sí. Y ¿Cuáles son tus influencias? ¿Tienes como ciertos autores o ciertas otras disciplinas, pintura, fotografía, que digas, me ha marcado especialmente? ¿O es más bien ese estar en el proceso creativo, estar abierta a lo que la vida te va mostrando? es exactamente esto último que estás comentando. Es absolutamente azaroso. O sea, el proceso de escritura tiene mucho que ver con lo que yo estoy viviendo en ese momento, ¿no? De repente voy a una exposición, me interesa un cuadro, empiezo a investigar, esto me lleva a esto, no sé, a esto otro, y acabo creando una escena con algo que tenga que ver con, o estoy leyendo no sé qué y se menciona un autor, investigo, busco y empiezo, y ese autor me lleva a otra cosa que va a ser crucial para el desarrollo de la novela. O sea, es que me dejo llevar. Y eso es lo Ay, bonito, que no hay nada predeterminado, ¿no? sí. Sería muy interesante, y que lo pensé hacer cuando estaba en China, al final no lo hice porque ya con la escritura tenía suficiente, con escribir las 700 palabras, escribir el diario de la escritura, ¿no? Ya. Porque todo lo que se van entrando, mezclando ahí, lo que estás leyendo, pero claro, es otra novela, ¿no? Es como, siempre me acuerdo de la novela Luminosa, me parece que se llama, de Mario Lebrero, que, bueno, eso fue porque le dieron una beca para escribir una novela y entonces, como no sabía, bueno, se puso no le salía nada, no sé qué, y tenía que escribir porque tenía que justificar la beca. Entonces empezó a escribir el diario de la novela, que se convirtió en la novela en sí, ¿no? Y tiene mucho interés, ¿no? Pero no era la novela que él iba a escribir, que no sé cuál era, pero probablemente sería otro tema totalmente distinto, ¿no? Pero todo ese proceso es muy, muy interesante y cómo el puro azar te va llevando de una cosa a otra, ¿no? Y eso dejarte llevar y estar abierto y, bueno, a mí me encanta todo el tema de las sincronicidades, Mm, bueno, todo esto lo desarrolló sobre todo Carl Jung, ¿no? Los encuentros sincronísticos y cómo, bueno, muchas veces con el pensamiento adelantamos cosas que luego ocurren, ¿no? Todo eso es fascinante, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la escritura también. También lo creo. Hace unas semanas también me reía con mis compañeras del grupo de escritura porque me pasa a veces que lo que escribo, al cabo de un tiempo lo veo en la realidad. Veo el lugar en el que ocurre el relato que escribí Bueno, ese es o el poder premonitorio de la escritura, que eso es está los increíble. ¿no? A mí Sí, también me ha ocurrido cosas es que yo creo que cosas que he escrito hace años que luego ocurren, que yo creo que todo está de alguna manera ya en nosotros, está yo en el cuerpo, también, ¿no? Y eso hay, bueno, muchos escritores que tenían esa capacidad, pero bueno, se me viene a la cabeza Clarice Lispector, por ejemplo, que es una escritura muy visceral, muy de entraña, y ella, bueno, se tiró toda la vida hablando tenía esa obsesión por el huevo, la gallina, tiene esos cuentos del huevo, la gallina, no sé qué, los huevos, y tiene una novela que es La hora de la estrella, en la que hay un personaje que, que también, que todo el rato el tema de la semilla, el huevo, el no sé qué. Bueno, pues ella al final
y ella lo vaticinó, ¿eh? Ella dijo, voy a morir de un cáncer de útero. Ostras. Es que está en toda su escritura durante muchísimos años eso. Su muerte está ya reflejada antes de que sucediera, ¿no? Otro que se me ocurre es García Lorca, también presintió su propia muerte también, ¿no? La intuición es muy importante a la hora de escribir también. Yo creo que tiene un valor muy... eh, tenemos que estar abiertos también a esa intuición, ¿no? Sí, sí, yo también lo creo. Sí, yo siento que luego, claro, depende del día. Hay días en los que me doy cuenta de que es más, estoy trabajando sin esa conexión, según el día que tenga. Pero es verdad que hay veces que me conecto a ese inconsciente colectivo, pero no que dices tú, que va hacia atrás, pero va hacia adelante también. Es como cosas que han pasado y que están ahí en nuestro bagaje, Mm. pero cosas que igual no te han pasado todavía o que no han pasado en el mundo aún. Que claro, en el inconsciente colectivo no existe esa noción del tiempo que tenemos. Claro, tienes razón, no voy a poner Ahí a ocurren pensarlo estos así. encuentros sincronísticos y todo esto, ¿no? Que es, la verdad es que es súper interesante, sí. Claro, sí. Y una última pregunta, antes de que pasemos a cerrar y a leer ahí un extracto de uno de tus libros. Si por alguna razón no pudieras ser escritora y tuvieras que expresarte a través de otra forma, ¿tú crees que habría otra forma? ¿Y cuál sería? O es como la escritura o nada, ¿sabes? Porque igual es como Pues muy mira, vocacional. envidio mucho a la gente que pinta, que escribe, que es capaz que hace esculturas, que tiene varios talentos a la que toca un instrumento, que toca, es que yo no tengo nada de eso, nada. Entonces no sabría cómo expresarlo, sino, hombre, trataría de encontrar alguna manera, creo, de expresarlo, porque es tan importante poder, pero vamos, ojalá tuviera otra manera, ¿no? De Ay, compo- no, no, menos mal que escribes. A mí me encanta leerte. No, pues, mira, eso es una pregunta interesante. También para hacer entre escritores, ¿podría sobrevivir sin escribir, no? Y muchos dicen, yo sí, bueno, yo lo que no podría sobrevivir es sin leer, ¿no? Pero yo creo que el que es escritor no puede sobrevivir sin escribir. Está escribiendo, aunque sea no en el papel, está escribiendo constantemente historias en su cabeza, en su... mm, por eso te decía al principio de la entrevista que es muy difícil presentarme si no... Puedo ser muy sincera y presentarme de otra manera, pero es que soy la escritora, ¿no? Claro, qué Eso es guay. lo que ocupa más lugar, eso es lo que habita más espacio en mí, ¿no? Sí, sí. Pues muchísimas gracias. Lo he disfrutado un montón, estoy súper Yo contenta también. de haber pasado este rato contigo. Y, y si quieres, pues cerramos con la lectura Vale, lo tengo del aquí. inicio de Inviernas, ¿no? De las Inviernas. Sí, es muy cortito, son 2 páginas, un poquito. Bueno, pues eso es el primer capítulo. Pasaron una mañana como el susurro de un avispón, más rápidas que un instante. Ellas, las inviernas, los hombres doblados sobre la tierra se enderezaron para observar. Las mujeres detuvieron las escobas. Los niños dejaron de jugar. 2 mujeres con grandes huesos cansados, como irritados de la vida, atravesaban la plaza del pueblo. 2 mujeres seguidas de 4 ovejas y una vaca de andar balanceado, que tiraba de un carromato cargado de bártulos. Al final de un carreiro zigzagueaba entre navizales, que zigzagueaba entre navizales, seguía estando la vieja casa del abuelo, también su casa, ahora cubierta por ramas de una higuera. Murciélagos y búhos se estrellaban haciendo círculos. La hiedra había invadido la casa y la chimenea, abultada por el follaje, adquiría las proporciones y la apariencia de una torre ruinosa.
La casa tenía una huerta con un limonero y matorrales que albergaban mariposas y crujidos. Al fondo corría un río con truchas finas y sabrosas. Más allá del río nacía la fraga con frondosos árboles, una vegetación apretada y tupida que se entretejía desde el suelo hasta las copas de los árboles, ceñida por huertos y minúsculos prados de labor. Llovía y se metieron dentro, ellas y las bestias. Barrieron el suelo, arrancaron las telarañas, colocaron los bártulos que traían, hicieron una sopa, menguó la luz y aumentó el frío. Un dolor doméstico y familiar las envolvió. Le recordó la dulzura de ciertos días de verano, las comidas en la huerta y la infancia perdida. Pero el olor también les habló de la guerra, de la humedad y de la risa, ratones, rabia. Una se sentó junto a la otra y le dijo: «Estaremos bien». La otra contestó: «Sí». Y pasaron el rato sorbiendo la sopa, enfrascadas en aquella conversación. Estaremos bien. No era temor, acaso una sospecha, una rara intuición. Estaremos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Autores Habitados.